Me gusta mucho la forma como lo manejas porque vienes dando un panorama para explicar por qué se da, cómo se da, en qué lugar se da, para contextualizar precisamente este tema. Bienvenido nuevamente, esto es Café con Juicio, el día de hoy con dos grandes amigos, dos grandes compañeros, los jueces ya bifuncional, Alfredo Sotelo. ¿Qué tal? Alfred, buenas noches. Querido Pedro Taboada, enjuiciamiento. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes. Nos hacía falta reunirnos y nos hacía falta venir y platicar de este tipo de temas. Vamos a tomarnos nuestra dosis de Café con Juicio hoy. Por la hora, por el día, con vino tinto. Hoy no hay café, pero hay vino tinto. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Entonces, sírvanse la bebida de su preferencia. Vamos a estar los siguientes minutos desentrañando dos temas sumamente importantes dentro del procedimiento penal. En voz de los expertos, juzgadores que han manejado esto durante mucho tiempo. Vamos a entrar en materia, ¿les parece, Alfred? ¿Te parece, mi querido Pedro? Me parece bien, me parece bien. Bien, vamos a tocar un tema en principio que tiene que ver con el plazo constitucional. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué pasa cuando en una audiencia inicial la defensa solicita la duplicidad? Sabemos que tiene dos momentos. Cuando solicita la duplicidad, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué se pide la duplicidad, mi querido Alfred? Comienzo contigo. Sí, muchas gracias, Jorge. Buenas noches de nueva cuenta a todas y a todos. Espero que sea del interés de ustedes este tema. Plazo constitucional. En principio, ¿qué es el plazo constitucional? ¿Cuándo estamos hablando de un plazo constitucional? Pues para tal efecto me parece importante establecer pues, las etapas del procedimiento, que son tres, y específicamente el plazo constitucional se ubica en la primera etapa, ¿no? Que es propiamente la de investigación, que a su vez se divide en investigación inicial y complementaria, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos hablando del plazo constitucional? Cuando ya el Ministerio Público ejercitó acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que pidió audiencia para formular una imputación, ¿no? Imputación traducida en simplemente indicarle a la persona investigada los hechos por los cuales propiamente se inició una carpeta de investigación en su contra, que se le está acusando de algo, ¿no? Que se le va a informar lo que supuestamente hizo y que podría constituir un delito. Entonces, a partir esto, ¿dónde se hace? En la audiencia inicial ante un juez de control. Y el Ministerio Público, entonces, luego de que informa los hechos, esto tiene como base que la persona imputada pueda declarar. Enseguida de que declara, porque sabemos que en la Constitución y las leyes establecen que las personas a las que se les imputa un delito o se les acusa siempre tienen el derecho de declarar, ¿no? Y pueden emitir lo que consideren conveniente en cuanto a esa imputación. Ya después viene una solicitud de la Fiscalía, traducida en que se inicie un proceso penal, es decir, que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra de esa persona. ¿A quién se le pide esa vinculación a proceso? Al juez. ¿Quién la pide? El Ministerio Público, la Fiscalía. Ya después que el Ministerio Público pide la vinculación a proceso, ¿cuál es el ejercicio traducido en solicitud de vinculación a proceso? Indicarle al juez, exponer en la audiencia cuál es la información que se tiene para poder establecer la existencia de ese hecho y que es probable que la persona imputada lo realizó, ¿no? Y ahí viene el tema del plazo constitucional, ¿no? Se dice en el Código Procesal y en la Constitución que una vez que el Ministerio Público pide la vinculación a proceso, el imputado puede elegir momentos en los cuales se podría resolver esa petición. ¿Quién la resuelve? Repito, el juez. Entonces el juez le tiene que preguntar al imputado, ¿en qué momento quieres que se resuelva tu situación jurídica? Se dice que puede ser en esa audiencia, en esa misma audiencia, o bien dentro del plazo constitucional o su duplicidad. El plazo constitucional se entiende como el tiempo o bien el periodo de 72 horas. Ese es el plazo constitucional que establece la ley de la Constitución, y su duplicidad 144 horas. Pero nos pareció tal vez interesante este tema porque siempre nos preguntamos, yo me lo he preguntado y sé que los abogados
Y sobre todo los imputados se preguntan, ¿para qué es el plazo constitucional, no? ¿De qué me sirve el plazo constitucional? Entonces ahí, tal vez, Pedro, ¿tú qué opinas al respecto? A tu consideración, ¿para qué serviría el plazo? Me gusta mucho la forma como lo manejas porque vienes dando un panorama para explicar por qué se da, cómo se da, en qué lugar se da, para contextualizar precisamente este tema. Este plazo constitucional pues erige como un derecho, una garantía precisamente de la persona que está siendo investigada para aportar en un momento dado elementos que sean favorables para él. Y hablando de manera muy coloquial, podemos hablar de datos de prueba, medios de prueba, etcétera, pero en primer término, de una manera muy sencilla, aportar elementos que le beneficien. ¿En qué aspecto? Pues para efecto de desvirtuar la acusación o la imputación que el Ministerio Público está realizando. Esa es una parte importante, garantizarle el derecho de defensa, porque primero, como bien decías, se le da la oportunidad de contestar al cargo que el Ministerio Público le está formulando mediante la imputación. Y ahora, ¿qué tienes que hacer al respecto? Pues puedo presentar esos elementos que me beneficien, dando pleno acceso a la justicia, pleno acceso a un debido proceso para presentar esos elementos que le puedan servir en un momento determinado. A mí no me gusta mucho, y voy a ser muy franco, hablar de duplicidad. Es el término constitucional ampliado hasta 144 horas, porque en determinado momento pudiera elegir y decir, quiero que sea en 70 horas, por poner un ejemplo, en 100 horas, traducido en días quizá. No soy muy partidario de decir la duplicidad, sino la ampliación del término hasta 144 horas. Y recordemos que ese plazo, ya sea resolver en el momento, resolver en 72 horas o resolver en 144, es un plazo que le rige al juez para resolver la situación jurídica de una persona. Y tiene consecuencias en caso de que el juez no resuelva dentro de esa temporalidad. Pero sí quise hacer ese apuntamiento desde mi perspectiva. Sí, y pareciera, perdón, George, pareciera que es un tema pues ya muy hablado, muy platicado, muy discutido, pero sí surgen ciertas situaciones, ¿no? En principio sabemos que pues cada jueza tiene diversos criterios cuando lleva sus audiencias. Y yo he visto que hay compañeros y compañeras que tienen el criterio en cuanto a que cuando el imputado se acoge al plazo constitucional o bien el plazo ampliado, como lo dices, Pedro, el juez o la jueza le pregunta, oiga, ¿para qué quiere su plazo? Porque si no me lo justifica, yo no se lo voy a dar y lo voy a resolver aquí. Lo he visto, esos criterios, ¿no? Claro. Entonces, esa es la inquietud, ¿no? En realidad, entonces, ¿para qué es el plazo? Tú ya lo adelantabas. Es una de las situaciones que puede acontecer es que el imputado tiene oportunidad de aportar datos que no trae el Ministerio Público en su carpeta, ¿no? Datos en su beneficio que le pueden resultar para obtener una resolución favorable, ¿no? Pero sí surgen muchos temas ahí. Pongo primero ese sobre la mesa. Si en efecto el juez le es permitido, está autorizado, tiene facultades para preguntarle al imputado para qué quiere su plazo, porque si no lo justifica no le va a resolver en ese momento. Ese sería el primer punto. El segundo punto, se está garantizando el principio de igualdad entre el imputado y la fiscalía, porque sabemos que la fiscalía ha tenido mucho tiempo para investigar. Toda la investigación inicial, si es sin detenido, pues incluso tiene meses o años para investigar. Si es con detenido, tiene 48 horas, ¿no? Pero el imputado no se estaría ubicando tal vez en un estado de incertidumbre o de desventaja, derivado de que pues el plazo también, los días tal vez no le puedan alcanzar, ¿no? Esas horas que comentamos para aportar la información que el Ministerio Público en una investigación inicial sin detenido sí tuvo todo ese tiempo, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? ¿Se estaría vulnerando el principio de igualdad o no? ¿Qué opinas, George? Ustedes síganle, yo no tengo problema, yo aprendo de ustedes. Tengo comentario. Jamás está permitido que el juzgador exija que se le argumente o se le justifique para qué quiero ese plazo. Es un plazo que está establecido constitucionalmente y pues es en el beneficio mío. Soy el investigado, soy la persona que tengo la posibilidad de defenderme y lo requiero. ¿Qué pasa? Se han generado malas prácticas y quizá por eso las resoluciones de esos juzgadores, que no las comparto en primer término. Se ha usado mucho el término de
pedir el plazo ampliado 72 o hasta 144 para que la defensa se imponga de los registros, porque acaba de conocer el asunto, etcétera, y buscan solamente ese tiempo para ello. Quizá por eso la resolución desde los juzgadores que digan, justifícamelo, y si no es para que me ofrezcas un dato de prueba o un medio de prueba para desahogar, no te admito ese plazo y te resuelvo en este momento, o si no es de prisión preventiva justificada, entonces no te voy a recibir. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero a lo que voy, es una cuestión que no debería de tener una limitación, simplemente el derecho que tiene la parte de establecer que quiere una ampliación. Amigos, Pedro tiene una idea, me parece correcta, y quisiera que Alfred nos ahondara más, que el buen Alfredo nos ahondara más en este sentido. No hay fundamento, no hay legislación que indique que el juez tenga que pedirle al defensor justifique el motivo de la solicitud de la duplicidad. Alfred, en ese sentido, ¿qué opinión te merece esta parte? Pues yo comparto totalmente que en principio la ley no establece esa facultad del juez de requerir a la parte, en este caso al imputado o su defensa, de que justifiquen ese plazo constitucional. Pues ya hablando así en confianza, creo saber por qué a veces los jueces o las jueces les exigen eso, porque en ocasiones me parece por las cargas de trabajo tal vez los jueces no quieren llevar una duplicidad o otra audiencia, ¿no? Y quieren resolver en ese momento, pero pues eso no es correcto, esto violenta derechos de la persona, formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Creo que si la pregunta es correcto, me parece que no lo es, ¿no? No lo es. Y regresando un poquito al punto en cuanto al cuestionamiento de que para qué es el plazo constitucional, pues ahí veremos por qué razón esto no es correcto, ¿no? Y tú decías, Pedro, uno de los aspectos que se pueden abordar en ese plazo constitucional o bien un derecho que se puede ejercer que forma parte del derecho de defensa lo es recabar datos, ¿no? Recabar información que la pueda utilizar el imputado o su defensor en la continuación de la audiencia, ¿no? ¿Para qué otro tema se puede utilizar ese plazo constitucional? Fíjense, si me permiten a mí ahondar un poquito en lo que se ha comentado hasta este momento. Soy convencido de que las defensas, en principio las generalizaciones no son buenas, ¿no? El imperativo categórico no es buena. No es bueno. Una excepción rompe la regla. Entonces, pero sí creo que en nuestro andar y en nuestra experiencia, que al final del día es lo que se pretende compartir con todos ustedes, sí podemos advertir que hay ocasiones en que las defensas no tienen dirección, no tienen camino, y que a veces ese es el motivo por el cual solicitan la duplicidad. Entonces nosotros no podemos desentrañar lo que está pensando el defensor, pero cuando nosotros ya nos impusimos de los registros, ya sabemos cuál es el hecho en materia de la imputación, ya sabemos el contenido de los datos de prueba, ya desde ahí nosotros empezamos a interpretar eso que ocurrió en el mundo exterior para transformarlo en un argumento, y nosotros ya sabemos las posibilidades de éxito o no respecto de un asunto. Claro, no es regla general, podrá haber excepciones, ¿no? Y aunque yo tenga a veces muy cierto que el hecho ocurrió de alguna manera, puede venir el defensor y decirme, ¿qué creen? Aquí traigo un video donde todo lo que dijo el fiscal no es cierto. Pero ¿saben cuántas veces pasa eso? Muy pocas veces. Entonces, creo que hablando del ejercicio profesional, la defensa sí debe tener dirección, porque la propia ley da esa pauta en el momento de la audiencia, en 72 o en 144 horas. Yo, como defensor que represento los intereses de una persona en conflicto con la ley, tengo que valorar si es viable que sea en el momento, en 72 o en 144. Y justo hoy comentaba en alguna sesión que tuve la oportunidad de compartir que el argumento, corríjanme si estoy mal, se argumenta cuando hay un punto problemático, cuando hay algo en lo que discrepamos o cuando algo no es evidente. En sentido contrario, si algo no tiene problema, si algo es evidente, entonces mejor no argumento, ¿no? Los silencios se agradecen. Entonces, desde ahí mi punto de vista, y comparto, no es correcto el hecho de pedir a las defensas justifiquen, pero muchas veces también esto sucede por la experiencia y por el día a día, ¿no? Por la cantidad de audiencias. Yo estoy seguro que al día de hoy tenemos entre todos
yo creo que más de 18,000 audiencias, porque en lo personal yo tengo un registro ahí de 5,000, 6,000 audiencias, tú seguramente debes tener más porque tienes un año más que yo, y Alfred igual, entonces ya tenemos como 20,000 audiencias, vamos a ponerlo así, que es un número considerable y que creo de alguna manera nos posibilita comentar estos datos con ustedes, ¿no? Nada más defensores tengan dirección, tengan intención, es como cuando vamos a patear el balón, ¿no? Hay que ver hacia dónde lo vamos a patear, ¿no? No patearlo por patearlo, ¿no, Alfred? Sí, totalmente Adelante. de acuerdo. Y sí, o sea, regresando entonces a ese tema, en cuanto a para qué es el plazo constitucional, en principio me parece que el imputado, su defensa, bastará con que le pida al juez, ¿sabes qué? Juez, quiero que me resuelvas en 72 horas. Se acabó. Y no tendría por qué justificar mayor tema. Otra situación que comentó Pedro y que me llama la atención y que sí me ha pasado en las audiencias, lo es que en ocasiones la defensa lleva a la audiencia, a mi parecer, pareciera, ¿no? No me consta, pero pareciera que la defensa no conoce la carpeta de investigación. Sí, lo que decía. Y solicita que se acoja al plazo constitucional o su duplicidad para estudiar el asunto, Pedro. Sí. Y cuando eso sucede, yo empiezo ahí a tener preocupación, ¿no? Cuestionar. Me preocupa, ¿por qué? Porque el hecho de que se haya llevado una audiencia bajo estos términos es evidente que vulneran derecho de defensa al imputado y mi audiencia tendría que reponerse porque el defensor tomó esa decisión de llevarla sin estar impuesto. Por supuesto, ¿hasta dónde se garantiza una defensa técnica y adecuada en esas condiciones? Porque ya tuviste la oportunidad de argumentar en momentos previos algo que puede ser trascendente, desde un control de detención, desde la retención, etcétera, etcétera. Y además, esto que decía Jorge, de que a veces se pudiera hacer por las cargas de trabajo, tenemos determinado número de audiencias, determinadas horas de audiencia, pero jamás una carga de trabajo puede justificar una violación a un debido proceso. Claro. Un compañero juez también me decía en algún momento, somos como pilotos aviadores. A nosotros se nos cataloga por las horas de audiencia, así como a los pilotos por las horas de vuelo. Y es correcto, porque dentro de esas horas de audiencia hemos visto tantas cosas, pero aún y no compartiendo algunas prácticas que pueden llevar a cabo algunos operadores del sistema, tenemos que respetar el debido proceso. Tenemos que hacer lo correcto. Perdón, amigo, ¿les parece si vamos cerrando con últimas ideas en cuanto a este término de la duplicidad para dar algún mensaje a la gente que nos ve, a los estudiantes, a los abogados, a los litigantes? Y nada más aclarar, si en este episodio se toca el tema de la defensa, tiene una explicación lógica y obvia, ¿no? Porque el tema del término constitucional lo solicita precisamente la defensa en representación del acusado. Claro que podemos dar cuenta de malas prácticas, comenzando de las mías, de las propias quizá, de los demás operadores, pero si sienten o han escuchado que esto va enfocado muy a la defensa es por la naturaleza del acto que estamos tocando, ¿no? Vamos cerrando, ¿les parece? Sí, y solamente si me permiten un comentario. A veces se malentiende este plazo ampliado de 72 o 144 horas y el Ministerio Público pretende realizar actos de investigación para llevarlos a esa audiencia que se señala en 72 o 144 horas antes de que se venzan, y eso no está permitido. El plazo constitucional es para la defensa, no es para el Ministerio Público. Aquí quisiera hacer una puntualización, es una opinión totalmente personal en cuanto a las facultades que tiene la Fiscalía para poder investigar incluso en ese plazo. Creo que sí puede investigar, creo que sí puede aportar, siempre y cuando ese acto de investigación sea pedido por la defensa o por el imputado. Es correcto. No así porque a la Fiscalía le hacía falta o se le olvidó, no. Apuntalar Exacto. su formulación de imputación para entonces llevarla hacia la vinculación. Estoy completamente de acuerdo. Incluso el propio código dice, ¿no?, que la investigación no se suspende, no se paraliza, tiene que continuar. Claro. Y yo diría más, no solamente los que haya pedido la defensa, sino los que la Fiscalía haya realizado y le favorezcan a la persona respecto de quién solicitó la vinculación a proceso, que puede ser el caso. Es un gran tema. Ahí es donde la defensa tiene que estar preparada, tiene que conocer los registros, porque puede que el Ministerio Público agregue un dato que la defensa, si analizó su carpeta, tendría que haberse dado cuenta que no estaba ahí. Claro. ¿No? Entonces es importante. Pero es un gran tema el que saca Jorge, y que nos pudiera dar para hablar en otro capítulo al respecto. ¿Cuál es en realidad la función del Ministerio Público?
un persecutor per se de delitos o un investigador para el esclarecimiento de los hechos donde le rigen los principios que marcan el Código Nacional y los que también le marca la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia: objetividad, imparcialidad, profesionalismo, exhaustividad, y que tiene que dar a conocer incluso los datos de prueba que en su momento pudieran favorecer a la contraparte. Pero ese es un gran tema que podríamos tocar en otro tema, en otro capítulo. Yo los comprometo a tocar. Nos quedamos con el tema de qué pasa con el trato cuando hay prisión preventiva en cuanto a la duplicidad, qué pasa con lo que se oferta en esa diligencia, ¿no? Pero antes de cerrar y de despedirnos, quiero hacer un comercial, Alfred, si me lo permites. Adelante, y justo tiene que ver con lo que acaba de comentar Pedro. Yo dije hace un momento que la fiscalía, si genera un acto novedoso y le beneficia, pues lo tiene que publicitar. Y en este sentido, Pedro estuvo, no sé cuándo vayan a ver esto, pero estuvo la semana del 6 al 10 en el INACIPE, le tocó hablar el miércoles, fue la tercera sesión, y hablaste un poco de la obligación que tiene el fiscal en cuanto a las causas de justificación y las de inculpabilidad, ¿no? Que tenían que acreditarlas también, y si las acredita, pues tendría que echar para abajo su investigación. Fue un placer compartir con ustedes nuevamente en este episodio de Café con Juicio. Espero que lo que hayan escuchado aquí les sea de utilidad. Síganos en nuestras redes sociales, somos Café con Juicio. Alfred. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, en esta sesión. Ha sido un gran placer, espero que les sirva de utilidad todo lo que hemos comentado. La única intención es esa, compartir y pues exponer nuestras consideraciones, nuestras interpretaciones, y que tal vez a ustedes les pueda ser de utilidad en su jornada laboral o en su vida profesional. Pedro. Si no lo han hecho, suscríbanse. Si no lo han hecho, compartan. Si no lo han hecho, comenten respecto de este podcast que es para ustedes, está pensado en ustedes, en donde tratamos de hacerlo de una manera muy sencilla y de una manera muy, muy amigable, porque justo así nos llamamos, Café con Juicio entre amigos. No perdamos eso, y de verdad es un placer, un enorme privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Un gusto compartir, tengan excelente día. Muchas gracias. Corte. No, pues es una embarrada. O sea, no te da tiempo de nada.